Damos gracias al Señor porque podemos encontrarnos hoy en este lugar, en presencia del Señor, para tener comunión con nuestro Dios, comunión con su palabra. Y antes de comenzar con el mensaje, le pido que tengamos un momento de oración. Ahora disponemos, Señor, nuestra voluntad, nuestra atención, nuestro pensamiento y corazón, Señor, para escuchar tu voz a través de la exposición de tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Tuya es la dirección, tuya es la voluntad, la buena voluntad que nos conviene conocer, que nos conviene entender, que nos conviene obedecer. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra necesidad. Y tiende tú, Señor, el puente necesario para que podamos tener comunión contigo, para que podamos escucharte a ti, para que podamos conformar nuestra vida a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en ese nombre te damos las gracias. Amén. Pensaba que definitivamente es un privilegio el que nos encontremos acá. Es un privilegio, digo acá, pero lo mismo podría decir cualquier cristiano, cualquier persona que se encuentre en un lugar donde se está exponiendo la palabra de Dios. Es un privilegio porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, que la fe no es de todos. Entonces, ya comenzando por ese hecho de que la fe no es de todos, de que la fe no les es dada a todos, de que la oportunidad de tener un encuentro con Dios no les es dada a todos, ya por ese hecho usted es un privilegiado. Usted tiene un gran privilegio porque no a todos se les concede. ¿Cómo entenderlo? Eso es un tema nos sobrepasa, no vamos a ahondar hoy en ello. Solamente ese hecho, que tenemos un privilegio, y por lo tanto se aplica aquel texto bíblico que dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Por lo tanto, si hoy escuchamos, si hoy tenemos la inquietud, si hoy tenemos la necesidad, si hoy tenemos como el deseo de acercarnos a Dios, entonces lo mejor que podemos hacer es responder, porque no siempre nos sentimos así. ¿Sabe qué eso es lo otro? Que no siempre tenemos la disposición de acercarnos, no siempre nos sentimos con el deseo de escuchar, no siempre tenemos el deseo de querer acercarnos a Dios, porque no lo producimos nosotros, porque no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, y eso dice la Escritura. Yo intenté que compartiésemos hoy la tercera parte de aquellos dos temas, pero yo creo que nos vamos en otra dirección. El mensaje de hoy se llama Llamados, lo he titulado Llamados para cambiar. Llamados para cambiar. Hay un texto que es con el que vamos a abrir, está en Jeremías 48:11. Puede verlo allí en la presentación. Y solamente como introducción lo vamos a presentar. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. La imagen es como el vino, quizás, cuando se está preparando. Entonces se colocan en unas vasijas, luego se cambian a otras, se va limpiando y se va cambiando.
Moab era un pueblo, una nación. Y Jeremías dice, quieto estuvo Moab sobre su sedimento todo el tiempo reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, no estuvo en cautiverio, y dice, y por lo tanto quedó igualito, no cambió su sabor, no cambió su olor, nada cambió. Hay otro texto que está en 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces son dos contrastes. Por un lado, el texto de Jeremías que dice, allí está esta nación, allí está este pueblo, no cambió. Y por otro lado, entonces, el texto que nos presenta en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo y dice, nosotros, el ideal para el pueblo del Señor, para los creyentes, es que nosotros seamos transformados. ¿Ves? Dice que mirando la gloria del Señor, como que si la contemplásemos en un espejo, dice, seamos transformados y vayamos de gloria en gloria, siendo cambiados. Entonces, de allí lo que le quiero decir a resumidas cuentas en esta mañana es, Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios nos quiere cambiar a nosotros. Dios le quiere cambiar a usted. Dios quiere cambiarme a mí. No las circunstancias de nuestra vida. No le estoy diciendo que Dios quiere cambiar nuestras circunstancias. Le estoy diciendo que el Señor lo quiere cambiar a usted. Amén, aleluya. Que el Señor quiere cambiar su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de sentir, su forma de reaccionar ante la vida. Que el Señor quiere cambiar sus costumbres, que el Señor quiere cambiar inclusive su temperamento, su personalidad. Imagínese, a eso le estoy diciendo. Hacia allá quiero que usted de momento me acompañe hacia dónde nos dirigimos. No le estoy diciendo, Dios quiere cambiar su situación. No, le estoy diciendo, Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere cambiar su vida. ¿Sabe que Dios es perfecto? Y por lo tanto, como Dios es perfecto, Él no cambia. No cambia. No se puede cambiar lo que es perfecto. Dios es perfecto, Él no cambia. Imposible, no puede cambiar. En ningún sentido. Dios no puede mejorar porque Él es perfecto. Dios no puede ser mejor porque Él es perfecto. Dios no puede aprender nada porque Él es perfecto. Él no puede cambiar, Él no cambia. Hay un texto, hay una palabra que usan los teólogos, dice Dios es inmutable, sin cambio. Pero es lo mismo que dijo el escritor de Santiago, Santiago 1:17, dice, el Padre de las luces, en Él no hay mudanza. Mudanza es cambio. En Él no hay cambio, ni sombra de variación, ni siquiera sombra de variación. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, Dios eterno. Pero no así nosotros. Dios no cambia, pero todo lo demás cambia. Toda la creación cambia, todo el universo cambia, todas las criaturas cambian, excepto Dios. Dios no cambia. Y nosotros no solamente estamos sujetos a cambios, sino que necesitamos cambiar. No solo que estamos sujetos a cambios, sino que necesitamos, nos conviene cambiar. Nos conviene cambiar. Y de hecho, una de las principales obras que Dios comienza a realizar en la vida de aquellos que se acercan a Él, de aquellos que entran en una relación con Él, es la relacionada con la transformación de sus vidas. Y esta transformación viene por los cambios que Dios obra en el carácter de las personas. La transformación viene por los cambios que Dios quiere obrar en el carácter y en la forma como respondemos a las circunstancias de la vida.
Hay muchos pasajes, la vida de las distintas personas que están en la Biblia nos demuestran este hecho. Cualquiera que sea el que tomemos. Y los cambios van desde lo más simple, como que le cambiaba el nombre. Ya no te llamarás Abraham, ahora te llamarás Abraham, o cualquier otro personaje, hasta todo. O sea, los cambios abarcaban todos los aspectos del vivir. Yo quiero que veamos de momento, le invito a que veamos de momento esto en la vida de algunos de los discípulos del Señor. Ustedes saben, el Señor escogió 12, dice la Biblia, para que estuviesen con Él, el Señor Jesucristo. Un grupo muy particular, un grupo muy disparejo. Había de todo en esos 12. Había guerrilleros, había pescadores, habían hombres de puestos oficiales que habían desarrollado puestos oficiales, trabajos oficiales en la nación, que habían trabajado para el Imperio Romano. Había de todo en ese grupo. Habían parejas de hermanos. Estaba Pedro y estaba el hermano de Pedro, estaba Juan y estaba el hermano de Juan. Un grupo muy particular. En Mateo capítulo 3, verso 17, en Marcos 3, 17, leemos: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Podríamos detenernos solamente en esa frase, que el Señor llama a los que él quiere, que nadie le puede decir: Señor, llama a este. ¿Sabe qué? Cada vez pienso más en relación a eso. ¿Cómo le vamos a decir al Señor: Señor, llama a este? Eso es potestad de Él. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a Dios: Señor, haz esto? Eso es potestad de Él. Cuando Él hablaba con Moisés, Moisés le decía algo: Señor, envía a otro, Señor, no sé qué cosa. Y el Señor le dijo a Moisés, casi que le calla la boca, el Señor le dice a Moisés: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Como decir, a mí nadie me va a decir qué es lo que yo voy a hacer. Dios dice: yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Esa es potestad de Dios. Esa es potestad del Señor. Y por eso le vuelvo a repetir, usted tiene que sentirse pero muy honrado y muy privilegiado de que Dios toque su vida. Amén. Porque Dios pudo, en toda su soberanía y justicia, jamás haber tocado su vida, sino dejarlo así, dejarlo que se vaya. ¿Sí lo vemos? Entonces el Señor dice allí: llamó a los que Él quiso y vinieron a Él, porque eso es lo otro. Todo aquel que el Señor llama, de seguro va a venir. ¿Quién resiste la voluntad de Dios? Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego comienza a nombrar estos 12. A Simón. Y el Señor le puso un sobrenombre. Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Pedro, piedra. Pedro, roca. Por allí más o menos la idea. Le puso un sobrenombre. Y llamó a Jacobo, el hijo de Zebedeo. Este Zebedeo como que era adinerado. Tenía trabajadores, tenía barcos de pesca, tenía gente que trabajaba para él en el negocio de la pesca. Y bueno, allí estaban también los hijos de Zebedeo. Llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Y también les puso un sobrenombre. El Señor les puso un sobrenombre a ellos. Y los llamó Boanerges. Ustedes son los Boanerges. ¿Qué significa? La palabra Boanerges significa hijos del trueno. Hay todo un debate sobre por qué el Señor los llamó a ellos Boanerges. ¿Por qué el Señor les puso ese sobrenombre, hijos del trueno? Y bueno, menciona cada uno de los otros discípulos.
los relatos que se nos presentan en el Evangelio, a mi modo de ver y el de otros hermanos también, nos invitan a considerar que el Señor los llamó así, hijos del trueno, por causa del carácter que ellos tenían, porque eran de armas tomar, porque eran temperamentales, porque eran atravesados, porque eran violentos, porque eran peleones, porque eran de carácter fuerte. Jacobo y Juan. Juan, el que luego se llamaría el discípulo del amor. Pero antes de llegar a convertirse en el discípulo del amor, el hombre era capaz de agarrar una espada y matar a otro. Juan era fuerte y Jacobo no se quedaba atrás. Y ese grupo de discípulos tan variados que el Señor llamó, nos habla de la universalidad del llamado del Señor. Todos tienen cabida, porque si dijésemos, no, el Señor escogió puros santicos, el Señor escogió los más tranquilitos, el Señor escogió los más honraditos, los más bonitos, los más quietecitos, no. Cuando nosotros vemos el grupo de los discípulos, repito, era un grupo muy disparejo, un grupo muy dispar y tal vez diríamos un grupo de gente con muchos defectos, con muchos problemas, que lejos de llevar una vida santa, llevaban una vida más bien, no sé cómo expresarlo, tampoco es que eran unos pecadores así depravados, pero era gente ordinaria, era gente común, era gente que cuando a uno le llegaron a hablar del Señor y él dijo, ¿y qué cosa buena va a salir de allá? Ustedes me dicen que ¿quién va a creer eso? O sea, gente así, y todavía hoy ese es el llamado del Señor. Y todo el que quiera venir, le dice el Señor, es bienvenido. Y el que quiera, venga y acérquese. Y el que quiera, ven. Y el que tenga sed, dijo el Señor, venga y beba. Yo le doy el agua. Entonces, y el que a mí viene, dijo el Señor Jesucristo, yo no lo voy a rechazar. Todo el que se acerca es bienvenido. Y el hombre puede decir o la mujer puede decir, pero yo he sido un gran pecador. Y el Señor le da la bienvenida. Y el hombre puede decir, pero yo he vivido mal y he ofendido y he maldecido y he sido una persona de mal vivir. Y el Señor le dice, venga, es bienvenido. Y si sus pecados fueren pero oscuros, si sus pecados fueren escandalosos, dice el Señor, yo los voy a perdonar y lo voy a limpiar de todos esos pecados. Esa es la promesa del Evangelio. Y el Señor Jesucristo diría, yo no vine a buscar sanos, yo vine a buscar gente enferma. Dios no vino a llamar al sano porque el sano no tiene necesidad de médico. Yo vine a buscar a los que están enfermos, a los que están perdidos, los que tienen la vida destrozada, los que han desperdiciado su vida y les vengo a dar una oportunidad, una nueva vida. Más o menos ese es el mensaje del Evangelio. Entonces eso se ve reflejado en la elección de los 12, que hasta había uno, que usted sabe de qué fue capaz, hablando de Judas, hasta había uno que era ladrón y robaba de la bolsa, de las ofrendas, de los recursos del Señor, y que vendió a su maestro por unas piezas de plata. Hasta ese hombre tuvo cabida en el grupo de los 12 del Señor. Por otro lado, el Señor, Dios no anula. Dios desea que nuestro carácter sea transformado. Dios desea transformarnos, cambiarnos. Pero por otro lado, el Señor no va a anular nuestra personalidad. No va a anular nuestras características personales, temperamentales. Una persona de carácter alegre y jocoso no es que el Señor lo va a convertir en un amargado. Una persona activa y trabajadora no es que el Señor la va a poner, no sé, lo va a hacer una persona quedada y que quede allí, que no. Dios no va a anular nuestra personalidad, pero de seguro nos quiere transformar, de seguro nos quiere renovar. Que nuestros rasgos, que nuestras características sean santificadas, sean transformadas. Quizás no había discípulos tan problemáticos como Pedro, Jacobo y Juan.
Cuando nosotros vemos la vida de Pedro, quizás nosotros lleguemos a la conclusión de que no había, tal vez de los más problemáticos eran Pedro, Jacobo y Juan precisamente. Y a estos tres, porque de los 12 muchas veces el Señor tomaba unos aparte. Y aunque muchas veces, y durante todo ese tiempo, esos 3 años, Él estuvo con los 12, en muchas oportunidades, Él de los 12 tomaba 3 y se iba solo con 3. ¿Y a quiénes tomaba? A Pedro, a Jacobo y a Juan, precisamente. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Veamos algunas citas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, dice, mientras él aún hablaba, cuando se murió la hija de Jairo, para los que estamos un poco familiarizados con la Biblia, todos sabemos, la hija de Jairo. Jairo era un hombre importante en la zona donde estaba el Señor Jesucristo. Su hija enfermó gravemente y él fue a buscar al Señor Jesucristo para que el Señor sanara a la hija que estaba agonizando. Y cuando él estaba allá, le llegan a decir, no Jairo, ya, no molestes al maestro, tu hija acaba de morir, lo sentimos. Y el Señor le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Y el Señor, a pesar de que la hija de Jairo había muerto, el Señor se dirigió a su casa. Y es lo que leemos allí. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal, no temas, cree, solamente cree. Y dice, y no permitió que le siguiese nadie. El Señor no dejó que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Todos los demás quedaron por fuera, pero el Señor dijo, me voy con estos 3. Alguna lección quería el Señor compartir con ellos. Algo quería enseñarles específicamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Un segundo caso lo vemos en Marcos capítulo 9. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos, los del Señor, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Resplandecían, brillantes. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. El resto del pasaje dice que los discípulos entraron en pánico. Pedro, Jacobo y Juan se aterraron y comenzaron casi que a delirar y no sabían qué hacer y le dijeron una locura y al Señor, y después cerraron los ojos porque no querían ver y cuando los abrieron vieron al Señor solo. Y el Señor les dijo, no le digan esto a nadie hasta que yo haya resucitado. Por algo quiso el Señor que ellos viesen esta experiencia, este hecho de la transfiguración. En Marcos capítulo 14 se nos dice que cuando el Señor estaba ya en la hora, solamente a horas de ir a la crucifixión, el Señor se fue a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, una especie de jardín para orar. Y de los discípulos, entonces nuevamente, dice allí, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y bueno, sabemos lo que sucedió en el resto de esa experiencia. Lo que le quiero mostrar es, estos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan,
tenían muchas deficiencias. Tenían, tal vez podríamos decir, muchos defectos de carácter. No veían las cosas como el Señor las veía. El Señor se las explicaba de una manera y las entendían al revés. Y a pesar de que esto era así, sin embargo, el Señor los llevaba y los hacía participar de sus propósitos. Y el Señor les mostraba especialmente estos hechos a ellos en particular. El Señor no se rindió con ellos. El Señor no los desechó. El Señor no los descartó. El Señor trabajó con ellos, trabajaba con ellos, estaba con ellos. Y mire, por ejemplo, quiénes eran. Vamos a ver un poquito acerca de cómo eran ellos. En Marcos capítulo 9, nosotros podríamos por ese pasaje decir que Jacobo y Juan eran personas que eran celosas del Señor, pero un celo que los llevaba a veces a hacer cosas que no estaban correctas. Ellos eran personas que podrían mostrarse fervorosos, decisivos, decididos, aunque no tuviesen la razón. Y eso es un problema. Que una persona sea así, pero firme, y dice yo voy para adelante, pero estás equivocado, y dice yo voy para adelante, así está equivocado. Eso es un gran problema. Porque cada uno de nosotros debería ponerse un alto y reflexionar y ver antes de continuar. Y no sencillamente decir, no, yo voy a hacerlo y lo voy a hacer. Y me llevo por delante al que tenga que llevarme. No, eso es un gran problema. Dice ese texto de Marcos que Juan le llegó al Señor y le dijo, Señor, por allá estaba un hombre. Y esa persona en tu nombre estaba echando fuera demonios. Está bien, una buena obra. Se encontraron por ahí con un hombre, no se nos dice ni el nombre de esa persona, anónima, y esa persona estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué hizo Juan y su compañero? Dice, se lo prohibimos, Señor. Le prohibimos que siga haciendo eso, porque Él no está con nosotros. ¿Cómo es eso que va a estar haciendo obras en tu nombre y no está con nosotros? Le prohibimos que siga haciendo eso. Entonces sí eran pasados estos discípulos. Y ni siquiera le llegaron al Señor para decirle, Señor, está esto, ¿qué quiere? ¿Hacemos algo? No, ellos tomaron la decisión, vamos y se lo prohibimos. Y después le informaron al Señor, Maestro, le prohibimos a aquel hombre aquello. Y el Señor le dice, no se lo prohíban. ¿Cómo se les ocurre prohibirlo? Dice, no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No hay ninguno, dijo el Señor, que pueda hacer un milagro en mi nombre que luego vaya a hablar mal mío. Pero un verdadero milagro, no un pseudo milagro, un verdadero milagro. Y este pasaje entonces, hermanos, amigos, con este pasaje nosotros podríamos deducir que Jacobo y Juan, quizás todos los discípulos, en ocasiones actuaban, tomaban decisiones relacionadas con el reino de Dios sin consultar siquiera al Señor. Sin consultar al Señor. Y después que decidían, iban y le decían al Señor lo que hicieron. Por supuesto, también tendríamos que decir, el Señor les dio a ellos libertad para que actuaran como representantes suyos. Los discípulos eran representantes del Señor. Pero yo insisto que hay un problema cuando nosotros, así como ellos, nos sentimos tan seguros en lo que hacemos y actuamos equivocadamente por esa falsa seguridad que tenemos. Ellos se sentían de que estaban haciendo lo correcto. Cuando ellos le prohíben eso a aquel hombre, ellos están pensando esto es lo que hay que hacer, pero estaban equivocados.
Ellos dijeron, no, esta persona no podemos permitir que siga haciendo esto, vamos a prohibírselo. Ellos estaban seguros de que eso era lo que había que hacer, pero estaban equivocados. Y así como ellos, yo digo, hoy nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros muchas veces estamos seguros de que esto es lo que Dios quiere. Y podría ser que estemos equivocados y que eso no sea lo que Dios quiera. Y que nosotros tomemos decisiones relacionadas con nuestra vida o con la vida cristiana o con la vida de otros, pensando de que eso es lo que Dios quiere y estemos equivocados. Pero ¿por qué se equivocaron ellos? Yo lo veo así. Porque no consultaron al Señor primero. Si ellos hubieran consultado al Señor primero antes de ir a hablar con el hombre, no se habrían equivocado. El problema fue que ellos actuaron primero y después fueron al Señor. ¿Y no es eso lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Que actuamos primero y después salimos con las tablas en la cabeza, porque no consultamos al Señor, porque no buscamos conocer primero la voluntad de Dios, porque no oramos primero antes de hablar, porque no oramos antes de abrir la boca, sino que abrimos la boca y después allí están las consecuencias. Pero si nosotros primero buscamos al Señor, si nosotros primero buscamos conocer y entender la voluntad de Dios antes de, entonces nos libraremos de muchos desaciertos, mis hermanos. Nos libraremos de muchos desaciertos. Esta experiencia de estos discípulos nos debe enseñar que no basta con tener buenas intenciones. Si nosotros decimos, no, bueno, lo importante es la buena intención, que tenía buena intención, no. En el reino de Dios, en la iglesia del Señor, no basta con tener buenas intenciones. Hay un dicho popular que dice, de buenas intenciones está empedrado el camino que va al infierno. Está decoradito con muchas buenas intenciones, pero es el camino que va para el infierno. Entonces no basta la buena intención, tenemos que asegurarnos de que respondemos y actuamos bajo la voluntad del Señor. Amén. En segundo lugar, seguimos con Jacobo y Juan. En Marcos capítulo 10, está el siguiente relato. Quiero leerlo todo, son 10 versículos, pero solamente darle la lectura. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron al Señor y le dijeron, Maestro, queremos que nos des algo. Voy a parafrasear la lectura. Queremos pedirte algo. Queremos pedirte algo, Señor, que nos concedas algo que te vamos a pedir. Y el Señor les dice, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren? Bueno, maestro. Y tal vez agarraron las manos, tal vez se las pusieron para atrás, tal vez miraron para los lados, no sé. Finalmente le dijeron, maestro, lo que queremos es lo siguiente, que cuando tú estés en tu reino, mi hermano y yo estemos cada uno a tu lado y el otro del otro lado, sentados allí en el trono contigo. Eso es todo lo que iban a pedir, una menudencia. Que cuando el Señor esté en su reino, Él les concediera que ellos estuvieran, Jacobo y Juan, uno de un ladito y el otro del otro ladito. El Señor en su gloria exaltado y ellos uno al lado y el otro del lado. Esa era toda la petición. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le digo el Señor. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, claro, maestro, podemos. ¿Qué cosa, no? Podemos. Y el Señor les dice, bueno, a la verdad del vaso que yo bebo van a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado van a ser bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado.
Cuando los otros 10 oyeron lo que estos dos pidieron, se molestaron. Dijeron, estos sí son vivos, nos cayeron adelante. Se molestaron porque ellos nos están serruchando la oportunidad, nosotros también queremos. Y el Señor los llamó a los 12 y los llamó y les dijo, miren, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ellos lo sabían y nosotros también lo sabemos, por experiencia propia. Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, autoridad, hacen lo que les da la gana con las naciones. Pero no será así entre vosotros. Dice, entre ustedes esto no puede ser. El que quiera hacerse grande, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo llamamos esa actitud que tenían Jacobo y Juan cuando le piden al Señor que quieren estar uno de un lado y el otro del otro lado? ¿Qué había en ellos? Yo coloqué esto, no sé qué le colocaría a usted. Me parece que tenían deseos de grandeza, deseos de figurar, que tenían deseos de figurar, de protagonismo, de querer estar allí delante de todos, de ser, no sé. Había algo allí en ellos que el Señor les dice, eso que ustedes tienen no está bien. En vez de querer eso, ustedes tienen que buscar servir a los demás. Porque ese es el ejemplo que yo les estoy dando, les dijo el Señor. Vine para servir, no para para ser engrandecido. El apóstol Pablo decía, pero yo soy un carnal, estoy vendido al pecado. En una oportunidad dijo eso el apóstol Pablo. Pablo era un hombre consagrado al Señor, pero él dice, pero yo soy un carnal, estoy vendido al pecado, tengo algo dentro de mí que si me descuido, como que dijera el apóstol Pablo, tengo algo dentro de mí que si me descuido, allá voy pues. ¿Sabe que ese es el problema con lo que nosotros llamamos la carne? La carne, la naturaleza carnal, la naturaleza humana, dirían los psicólogos, no sé, la naturaleza humana. ¿Sabe que ese es un problema que nosotros tenemos todos? Y somos cristianos, pero ahí está el problema, como los discípulos. Ellos eran discípulos del Señor, llamados por el Señor, usados por el Señor, pero allí estaba el problema. Y se manifestó cuando ellos pidieron eso. El problema de que la naturaleza humana, de que la naturaleza carnal encuentra muchos caminos para satisfacer sus apetencias. Aún en los caminos del Señor, aún en las cosas de Dios, inclusive en la misma presencia del Señor, si nosotros nos descuidamos, la carne encuentra su acomodo. No sé si me estoy haciendo explicar. Que no es que estamos en el mundo, no es que estamos en los asuntos del pecado del mundo, que nos estamos emborrachando, que estamos mujereando, que estamos haciendo esto, que estamos haciendo aquello, no es eso. Podemos estar sirviendo en el templo y dedicados solamente a las cosas de Dios, y aún dentro del templo y sirviendo solamente a las cosas de Dios, la carne busca encontrar un lugar donde acomodarse y comenzar a edificar su trono. Y dice, pero lo que está es orando, lo que está es de misionero, lo que está es pastoreando, lo que está es evangelizando. Y aún en esos espacios consagrados, entre comillas, la carne encuentra su lugar. ¿Qué cosa, no? Por eso hay cristianos que se sienten orgullosos porque son muy espirituales y están orgullosos de ser espirituales.
Tan orgullosos de su humildad. ¿Qué cosa? Tan orgullosos de su humildad, de su fidelidad y de su servicio. Entonces, la carne es un enemigo, pero sigiloso, de temer, porque aún sirviendo al Señor podemos ser tentados a lo indebido. Aún sirviendo al Señor podemos ser tentados a lo pecaminoso. Y ahí estaba Jacobo y Juan. Parece una petición lícita. Señor, vas a estar en tu reino y cuando vengas en tu reino nosotros quisiéramos estar tan cerquita tuyo, allí uno al lado y el otro del otro lado. Pero allí la motivación que ellos tenían, por lo que les dice el Señor, la motivación en sus corazones era equivocada. Lo que a ellos los movía no era correcto. Nacía del deseo de protagonismo, de exaltación personal. Y yo creo que en ese aspecto es donde actualmente, hermanos, tenemos más problemas, la iglesia, los cristianos. Porque, sobre todo de unos años para acá, hay una predicación que se ha hecho tan popular que tiende a exaltar la carne del cristiano con una apariencia espiritual. Y comenzamos por yo soy cabeza y no soy cola. Yo soy hijo del rey. Yo no soy no sé qué cosa. Yo soy esto, yo soy aquello. Y son frases tomadas de la Biblia. Son frases tomadas de la Biblia. Pero el problema es que yo puedo ser un grandísimo carnal y vestirme con todas esas frases de la Biblia. Y lo que estoy es exaltándome, y lo que estoy es adulándome, y lo que estoy es sobando mi ego y diciéndome que yo soy grande, que yo no me voy a dejar pisar de nadie, que yo no voy a dejar que nadie me menosprecie, que yo tengo un valor demasiado grande. Tan grande es mi valor que el Señor entregó su vida por mí. Mentira. No valemos nada. Tan grande es el amor de Dios que vino a buscar y a salvar lo que no servía, lo que era un desecho. Y esos éramos nosotros, un desecho que no servía y no tenía valor para nadie. Pero tan grande es el amor de Dios que el Señor nos salvó sin merecerlo. Y entonces el precio no es que yo era valioso, es que el Señor es muy grande y misericordioso. Y tomó lo que no servía para tomarlo para que esté con Él. Ese es realmente el asunto. Entonces, pero hay esa predicación que entonces lo que está es engrandeciendo el yo. Y que promesas y frases de la Biblia. Pero lo que está es engrandeciendo la carne. Lo que está es adulando y lo que está es allí manteniendo vivo el viejo hombre. Solo que ahora se viste con ropaje cristiano y con ropaje bíblico. Y entonces el ego queda igual. Y muchos cristianos, lamentablemente, actúa, sirve y vive con actitudes que no nacen de la humildad. El Señor les dice, no, yo no vine para eso, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y muchos cristianos sirven hoy, pero no hay humildad, no hay el sello de la humildad del maestro, de la característica del maestro, no está presente. Lo que hay son ansias de grandeza, lo que hay son corazones inflados, egos inflados, y aunque oran, sirven, predican, testifican, el motivo que les impulsa es el engrandecimiento personal. Y eso está terriblemente mal. Lo que debería impulsarles es el amor, el deseo de servicio y no la grandeza, las ansias de grandeza. ¿Qué lección nos deja esta experiencia de Jacobo y Juan? Diría que tenemos que vigilar. Vigilar que los motivos que nos impulsen sean los correctos. Y los motivos correctos son los que nacen del carácter del Señor.
Los motivos correctos son los que nacen del carácter del Señor. Del Señor, de cómo es el Señor. En tercer lugar, en Lucas capítulo 9 hay otra experiencia con Jacobo y Juan. Leemos así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Pasaron por una aldea de samaritanos y dice, pero no les recibieron. Los samaritanos no trataban a los judíos, no les daban la bienvenida, si podían cerrarle las puertas, le iban a cerrar las puertas. Y cuando estos samaritanos vieron que los discípulos del Señor eran judíos, le dijeron, por aquí no pasan, para ustedes ni agua, nada. Y Jacobo y Juan le dijeron, Señor, no nos quisieron atender. ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y se los calcina toditos? Llevan 3 años. Llevan 3 años caminando con el Señor. Llevan 3 años viviendo con el Señor. Y yo diría, no han aprendido nada en 3 años. ¡Qué barbaridad! Y el Señor los reprendió, el Señor los regañó y les dice, pero ustedes, ¿qué voy a hacer con ustedes? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, le dice el Señor. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y le dijo, vámonos para otra aldea, eso es todo. Vámonos para otra aldea, ya está. Nosotros esperaríamos que después de 3 años de estar con el Señor, ya los discípulos estuvieran transformados. Pero Jacobo y Juan seguían siendo fuertes de temperamento. Seguían manifestando actitudes de su fuerte personalidad que no eran cónsonas con el llamado del Señor. Pero a nosotros también nos pasa lo mismo. A nosotros, ¿cuánto tiempo tiene usted de cristiano? ¿Cuánto tiempo tiene usted caminando con el Señor? Algunos tenemos poco tiempo, otros tenemos como ellos, como 3 años, otros tenemos mucho más de 3 años caminando con el Señor. Y todavía se siguen manifestando en nosotros cosas que no deberían estar allí o que no son cónsonas, que no hacen armonía con la palabra del Señor, que no armonizan con la palabra del Señor. Y por eso yo le diría que esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil de la vida cristiana. Que lleguemos a rendir nuestra voluntad al Señor. ¿Eso sabe que es lo más difícil de la vida cristiana? ¿Es eso? Que lleguemos a rendir nuestra voluntad al Señor y que dejemos de hacer las cosas a nuestro gusto para hacerlas al gusto de Él. Esa es la parte más difícil. Que le logremos entregar nuestra voluntad. Todavía ellos en ese momento no lo habían logrado hacer. Estaban con el Señor, caminaban, servían, trabajaban con el Señor, pero todavía no habían logrado llegar a ese punto de entrega. Más adelante lo harían, pero en ese momento no. Por otro lado, no quiero que pensemos equivocadamente con relación a ellos. Ellos vivían para el Señor. No es que estaban, a excepción de Judas, que era un falso, los otros 11 vivían para el Señor. Los otros 11 vivían para el Señor. No estaban lidiando con los pecados ordinarios, no estaban enredados en asuntos de inmoralidad sexual, no estaban andando en esas cosas. No estaban viviendo en mentira, no estaban viviendo en vulgar hipocresía, que llevaban una doble vida, que aparentaban estar con el Señor. No era así. Ellos no eran hipócritas, ellos no llevaban una doble vida, ellos no andaban en asuntos pecaminosos ordinarios. Ellos habían renunciado a su forma de vivir,
pero todavía, lo que quiero decirle, que todavía no se habían consagrado a Dios. No le habían consagrado al Señor su personalidad. No le habían consagrado al Señor su manera de sentir la vida y su forma de vivir la vida. Y eso es lo que todavía no habían logrado hacer. Todavía en ellos se escuchaban los truenos. Jesús le dijo, ustedes son los hijos del trueno. Sí, todavía de vez en cuando venía Juan y venía Jacobo y soltaban unos centellazos, unos relámpagos. Y el Señor quería llevarlos a un punto donde ya eso no se manifestara en ellos, sino que vivieran enteramente para Él. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? En la Biblia solamente encontramos el relato o la reseña de la muerte de 2 de los 12. La muerte de Judas, que todos sabemos cómo terminó, pero la muerte de Jacobo está en Hechos capítulo 12. Dice en Hechos 12, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Yo quiero ahora que usted me siga un momento con atención. Eso que leemos allí sucedió en el año 44. Eso que estamos leyendo ahí en Hechos 12 sucedió en el año 44. Si el Señor fue crucificado en el año 30, en el año 33, eso sucedió unos 10 años después de la muerte del Señor Jesucristo. 10, 11 años, en el año 44. Eso está documentado por los registros históricos, todo eso. ¿Por qué la vida de Jacobo termina de esa manera? Yo creo que nadie puede decirlo. Tal vez solo decir, a Dios le plació que terminara así. Que lo agarró el gobernante, como estaba maltratando a otros cristianos, maltratando a la iglesia, y ¡pam!, le cortaron la cabeza, lo decapitaron a Jacobo. Hicieron fiesta en la ciudad. La gente, los judíos se alegraron de eso, y entonces vinieron y agarraron y metieron preso a Pedro también. Y a Pedro también le iban a hacer lo mismo. Pero la iglesia se fajó a orar, y el Señor liberó a Pedro milagrosamente. Tenía otros propósitos para Pedro. Pero esa es la iglesia, y Jacobo era un líder de la iglesia. Yo quiero que veamos un momento lo que dicen las notas de otros hombres con relación a la muerte de los otros 11, de los otros apóstoles, de los otros discípulos. Jacobo murió así como leímos allí. De Juan, el hermano de Jacobo, fue el único. Juan fue el único de los 12 que murió de muerte natural. Muy viejito. Se dice que ya estando tan anciano, no podía ni caminar. Lo llevaban en una silla cargado para que él compartiese o para que él bendijese a la iglesia. Pero a pesar de eso, Juan también tuvo unas situaciones muy fuertes que enfrentar. Lo persiguieron y en una oportunidad hicieron un caldero inmenso, un caldero muy grande,
lo llenaron de aceite, le metieron fuego, pusieron a hervir el aceite y metieron a Juan en ese aceite hirviendo. Pensaban matarlo así. Milagrosamente el hombre salió ileso. El hombre salió ileso del caldero ese de aceite. Y entonces vinieron y lo llevaron para la isla de Patmos. Allá estuvo un poco de tiempo, allá escribió el Apocalipsis, etcétera. Luego finalmente se fue a cerca de Turquía y por allá murió y allá están sus restos hasta hoy. Pero fue el único de los discípulos del Señor que tuvo una vida larga y que murió de viejo. A Pedro lo asesinaron en Roma. A Pedro finalmente lo asesinaron en Roma. Y lo agarraron y lo iban a crucificar. Y los registros dicen que Pedro dijo que él no era digno de morir como su maestro, que si lo iban a crucificar, lo crucificaran cabeza abajo. Y así lo crucificaron, con la cabeza invertida, la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba. Pero Pedro murió crucificado en Roma. Andrés, llegando a Mesopotamia en un viaje misionero, fue crucificado también. Y la cruz de Andrés, que se llama la cruz de San Andrés porque es una cruz como en forma de X. Y Andrés lo crucificaron en ese tipo de cruz. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia en el año 54. Tomás, el que dijo, Señor, si no meto la mano ahí en tu costado, Tomás predicó el evangelio en Partia y también en la India. Y en una arremetida ya de los sacerdotes paganos en la India lo atravesaron con una lanza. Y así murió Tomás. Mateo también fue atravesado con una lanza en Etiopía en el año 60. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago el justo, conforme a un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde un pináculo, desde el pináculo del templo, y después lo mataron a garrotazos cuando cayó. Y mientras le caían a palos, el hombre oraba de rodillas por lo que los estaban matando. Judas, el otro Judas, Judas Tadeo, Judas Leveo, fue crucificado en Mesopotamia en el año 72. Simón el cananita o el celote, dicen que murió aserrado en Jordania. Lo aserraron, lo partieron con una sierra. Matías, el que escogieron en los hechos para tomar el lugar de Judas, murió apedreado en Jerusalén y después le cortaron la cabeza. Y Pablo, el león de Dios, Pablo, el apóstol de los gentiles, Pablo, el escritor de casi todo el Nuevo Testamento, regresaba a Roma después de otro viaje misionero y por orden de Nerón lo tomaron preso y lo decapitaron. Pero Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, Matías, el otro sucesor, Esteban, el primer diácono, también murieron así de esa forma, violentas, quiero decir. ¿Qué les prometió el Señor a esta gente? ¿Qué les prometió el Señor a esta gente para que entregaran su vida de esa manera? ¿Qué es lo que el Señor les prometió? Visto de otro lado, ¿qué es lo que pasó con ellos? Es que no tenían fe. Es que no tenían fe y murieron así como murieron por falta de fe. Si hubiesen tenido fe, no mueren de esa forma. Esto nos tiene que hacer mucho ruido a nosotros hoy. Esto nos tiene que hacer mucho ruido a nosotros en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de orar, en nuestra forma de ver la vida. Que si nos da gripe,
Señor, ten misericordia de mí, tengo gripe. Dios mío. ¿Cómo será si nos dicen no, que vienen acá, que nos van a llevar presos, que nos van a torturar? ¿Cómo será entonces? ¿Dónde quedamos nosotros? Que pensamos que es que Dios nos tiene que llevar así en un colchoncito, en unas plumitas, que nada nos moleste, que nada nos perturbe, que nada nos robe la paz. Dios mío, ¿qué pasa con nuestra forma de ver la vida? Hay algo muy diferente en la vida de la iglesia, de los discípulos, de los apóstoles y la vida que nosotros estamos viviendo y estamos llevando y estamos imaginando. No sé, ¿qué pasa allí? ¿Es que acaso ellos eran muy obsesivos con su forma de vivir? ¿Es que acaso ellos eran muy, no sé, muy fanáticos? ¿Qué nos dirían ellos si tuviesen la oportunidad de ver cómo nosotros vivimos hoy nuestra fe? No lo sé. Ya para terminar, quiero preguntarle, ¿estamos permitiendo que el Señor cambie nuestro carácter? ¿Estamos permitiendo que el Señor cambie nuestro carácter? Que el Señor cambie nuestra manera de ser, que el Señor cambie nuestra manera de comportarnos. Tenemos que ser hijos diferentes, tenemos que ser esposos diferentes, tenemos que ser padres diferentes, tenemos que ser vecinos diferentes, tenemos que ser cristianos diferentes. Tenemos que vivir de una forma diferente. Yo creo que hay unas cuantas cosas que tenemos que repensar, que tenemos que reconsiderar en nuestra forma de vivir, para Dios. Dios nos ha llamado, pero el Dios que nos ha llamado es un Dios que nos trasciende. Es un Dios cuyos caminos no son los nuestros. Es un Dios cuya forma de ver las cosas no es como nosotros las vemos. Es un Dios cuyos pensamientos son infinitamente más elevados que los nuestros. Nos ha llamado un Dios para invitarnos a vivir una vida de una forma diferente a como todo el mundo la vive. Nos ha llamado un Dios para que caminemos de la mano con Él, pero Él no piensa como nosotros. Sus caminos son más elevados, sus caminos son mejores, sus caminos son de alcances eternos. Lo mejor que podremos hacer es descubrir cómo es su voluntad y apegar nuestra voluntad a la de Él. Y en la base de todo, y en el corazón de todo, y en la esencia de todo, esta es el amor de Dios, su amor. Y este es su amor. El Dios que nos ama, el Dios que nos ha amado con amor eterno. Tanto nos amó que entregó su Hijo por nosotros en la cruz. Y si permitió que cada uno de sus apóstoles muriera como murió, es porque eso era lo mejor para ellos, aunque no entendamos cómo eso podría ser lo mejor. ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué tiene el Señor con usted? ¿Qué tiene el Señor conmigo? Nos toca descubrirlo a cada uno en lo personal. Nos toca descubrirlo a cada uno en lo personal. Bendito Padre Celestial, muy torpemente, Señor, he intentado exponer, Señor, estos aspectos de tu palabra. Pero tú, que eres el Dios que hace todas las cosas, Señor, que nos has convocado, que nos has llamado, que nos has inquietado, que nos conoces por dentro y por fuera, que nos conoces perfectamente y completamente.
sabes en qué momento, en qué punto estamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, pero entendemos que todavía necesitamos ser transformados y cambiados. Y nos cuesta un mundo, Señor, terminarnos de rendir a ti, Señor. Pero te rogamos que no desistas de nosotros, Señor, y que insistas y que nos lleves al punto donde tú nos quieres llevar. Que nos convenzas, que nos atraigas, que nos redarguya, que nos muevas al arrepentimiento, que llames nuestra atención, que nos emplaces, Señor, que nos atraigas, que pongas lazos, Señor, a nuestra alma y a nuestro corazón y nos atraigas hacia ti, Señor. Entendemos que en el acercarnos a ti está nuestro bien, que tu voluntad es buena, que tu voluntad es perfecta, Señor, que tu voluntad es conveniente. Te damos gracias por el ejemplo de la vida de cada uno de estos apóstoles y discípulos del Señor. Nuestra vida, Señor, palidece, Señor, de vergüenza, Señor, delante de la vida de ellos. Pero ayúdanos, Señor, transfórmanos, cámbianos, para que nosotros también podamos responder a tus propósitos y voluntad, para que nosotros también participemos de esa vida de propósito plena y abundante que tú viniste a traernos, Señor. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por la iglesia, la familia, Señor, el cuerpo en el cual participamos, vivimos, tenemos comunión contigo, Señor, y unos con otros. Toma, pues, Señor, nuestras vidas. Influye sobre nuestros pensamientos y corazones. Santifícanos todavía más. Transfórmanos todavía más. Perfecciona tu obra, Señor, en nosotros y a pesar de nosotros, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. En Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de nuestro Salvador oramos y te damos las gracias. Amén. Y amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.